Vamos a conversar con el director ejecutivo de Educa. Educa es una fundación creada por sectores empresariales para impulsar la educación en la República Dominicana. Edwin Caraballo, bienvenido. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes y con su teleaudiencia. Bien, nos interesa que usted nos exponga cuál es el parecer de Educa sobre el inicio de este año escolar que aún está en preparativos en el sector público, en el sector privado. Algunos colegios ya han comenzado, otros lo van a hacer. ¿Cuáles son las perspectivas generales de Educa sobre este año escolar? Bueno, como no es novedad para nadie, este es un año atípico en muchas dimensiones y en la educación en particular. La llegada de nuevas autoridades en un momento en donde la pandemia está en picos altos hace inviable el inicio de la docencia presencial. Así lo fundamentó el ministro de Salud Pública en la última sesión del Consejo Nacional de Educación. Y en tanto autoridad sanitaria del país, al desaconsejar la presencialidad, ya no es materia del Ministerio de Educación decidir si se comienza con esta modalidad de la educación o no, y por tanto hay que pensar en estrategias alternativas, en estrategias que utilizando medios no convencionales y medios tradicionales para la educación remota, bueno, pueda iniciar a la brevedad. En este sentido, las autoridades definieron dos fechas, el día 18 de septiembre como día de inicio del año lectivo 2020-2021 y el 2 de noviembre como el inicio de la docencia directa entre estudiantes y profesores. Así que esos son los momentos, dada la prevalencia de la enfermedad, parece lo más sensato para poder justamente poner la salud y la seguridad sanitaria de todo el personal que trabaja en el sistema educativo, docentes, administrativos, pero fundamentalmente también los niños y sus familias, dado que la educación es uno de los sistemas que mayor movilidad genera en el día a día en la República Dominicana. Se estima que 1 de cada 3 dominicanos se mueve en el territorio como consecuencia del sistema educativo. De forma que mientras la situación no esté bajo control, el inicio del año escolar va a ser entonces a través de formatos remotos y limitando la presencialidad por este momento para luego sí, y así lo dispuso también el Consejo Nacional de Educación, iniciar progresivamente en aquellos territorios donde la enfermedad esté menos presente. Ustedes están siendo partícipes de los esfuerzos que está haciendo el ministerio por ver cómo se salva el año escolar. Sí, yo creo que lo interesante de todo este proceso y de la decisión que toma el gobierno, primero es que han destinado el tiempo suficiente para consultar a muchas organizaciones, no solamente a Educa, los sindicatos han sido consultados, otras organizaciones de la sociedad civil, los propios padres de familia, el ministerio ha realizado una encuesta representativa de todo el territorio sobre cuál es la opinión de la familia dominicana al hecho de enviar a sus hijos a los centros educativos, y hay cierto temor, hay cierta adversión a enviar a los niños y niñas a los centros educativos, y allí es comprensible la posición de las familias porque no hay evidencia contundente. Hay estudios que permiten argumentar que los niños no se contagian lo suficiente y que tampoco son vectores de contagio. Estoy pensando en el Instituto Pasteur de París o en el Instituto de Enfermedades Infectocontagiosas de Londres, que así lo argumentan, pero hay otras universidades que en Estados Unidos, en Israel, que dicen todo lo contrario. Entonces, el virus se comporta de manera diferente a territorio que es aventurado exponer a la familia dominicana, a los estudiantes, profesores y administrativos, a una situación que pudiera traer un riesgo importante. Creo que más allá de esta situación y de la no presencialidad en el corto plazo, el mensaje importante es que el Ministerio de Educación y el propio gobierno dominicano, encabezado por el presidente
Luis Abinader decretaron en esa reunión que fue transmitida a la opinión pública su voluntad de que este año no sea un año perdido para la educación, que haya continuidad, que ningún estudiante se salga del sistema, que es el gran riesgo que hoy tienen los sistemas educativos. La UNESCO estima que 28 millones de niños quedarán por fuera del sistema educativo cuando esto acabe, que habrán salido y nunca retornan a las aulas o a los procesos de aprendizaje. Y por otra parte, que no se descarta que los estudiantes puedan aprender por estrategias diferentes, innovadoras que requieren estos tiempos. Todos sabemos la diversidad de familias que existen en el país, pero también la diversidad de formas de ganarse la vida, y mucha gente enviaba, muchas familias dejaban a sus niños en las escuelas durante tiempo, incluyendo las de jornada extendida, donde incluso se alimentaban, y ahora tienen a los niños en casa. Esto plantea diferentes retos de esta educación a distancia, virtual o semivirtual, como se le prefiera llamar, porque no habrá en muchos lugares, en muchos hogares, quien conduzca ese proceso de enseñanza y aprendizaje, que les dé apoyo, mejor dicho. Completamente de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Primero, recordar que también si es importante que el Ministerio de Educación asista con la alimentación escolar, en el cual nosotros siempre decimos que el Ministerio de Educación es el restaurante más grande que tiene la República Dominicana. Allí comen todos los días el desayuno y el almuerzo y la merienda 1.7 millones de estudiantes. Recordemos que esto es equivalente a superar el agregado, la sumatoria de todos los restaurantes y hoteles de la República Dominicana juntos. Es muy importante esa función, y hoy que la familia dominicana está experimentando o el desempleo o la reducción de ingresos por la disminución de la actividad, es más importante que nunca mantener esa política. Y el Ministerio de Educación y el mismo presidente de la República han manifestado que esta es una acción que no se va a detener producto de la pandemia. Tiene desafíos logísticos, pero la alimentación escolar va a llegar a los hogares. Claramente la diversidad de realidades, el enorme volumen de madres solteras o madres jefas de hogar que tienen que salir a trabajar, a ganar el sustento, y por lo tanto no hay quien cuide a sus menores, es un grave problema. Por eso creemos que este es un momento de convocar a la familia toda, la familia ampliada e incluso a la comunidad, porque la situación no va a ser ideal, va a estar muy lejos de la situación deseada, pero la alternativa es cerrar las escuelas permanentemente. Y mientras la pandemia esté en estos valores, ¿verdad? Y eso no parece la mejor solución. Países como Bolivia han tomado por esta decisión en la región, pero eso trae efectos perjudiciales de tal vez peor magnitud que lo que pueda generar la propia pandemia. Entonces, transitando un año muy atípico, muy extraordinario, y buscando alternativas porque parece que todo esto viene para quedarse, es que hay que imaginar soluciones diferentes. Claramente, cuando la enfermedad esté bajo parámetros controlados, que los riesgos de la curva exponencial estén minimizados, se tratará de ir progresivamente abriendo las escuelas. La recomendación que Educa ha hecho a las autoridades es que eso se haga estudiando muy bien el comportamiento de cada territorio y la enfermedad sobre este, pero fundamentalmente apelando a la libertad de las familias. La Constitución de la República, en el artículo 63, establece que son las familias las responsables de la educación de sus hijos. El Estado debe garantizar esa educación, pero la responsabilidad recae en la familia. Por lo tanto, dejar en libertad a la familia que decida enviar a sus hijos a los centros educativos, no castigar a aquellos que no lo deciden porque tienen legítimo derecho a pensar que allí hay un riesgo de contagio, es el mejor de los escenarios en esta situación tan compleja y tan particular que eso es relativo, Edwin, porque en la mayoría de los estados del mundo, el Estado es que traza la política global y es responsable de garantizar la educación como un derecho fundamental. Eso es lo que está pasando ahora mismo en el mundo. En el caso de España, España decidió reabrir. Hay que tomar en cuenta lo que decían las familias, comunidades importantes. Incluso en un momento donde están aumentando los casos. Claro. Y en Estados Unidos
es el Estado el que tiene también la responsabilidad de resolver eso y en toda parte del mundo. ¿Es Bueno, así? la Constitución de la República Dominicana, en el artículo 63, establece que es la familia la responsable de la educación de sus hijos. Lo que también dice la Constitución es que el Estado le debe garantizar ese derecho, por supuesto que sí. Pero a lo que voy con esto es que generalmente si los estudiantes acumulan inasistencias en un año regular, pierden el año por falta de asistencia. Claro. En este contexto, eso debe ser relativizado porque la familia tiene el derecho también de sentir que debe proteger a sus hijos. Entonces, esto va a un principio que Educa también ha propuesto que las autoridades adopten, que es el de la flexibilidad. Este momento requiere de muchísima flexibilidad y de decisiones que sean dinámicas. No puede haber decisiones rígidas porque la realidad cambia permanentemente, de forma tal que esto se pueda ajustar. Ustedes mencionaban el caso de España, efectivamente han decidido iniciar el año escolar por estos días abriendo los centros educativos, pero un número muy importante de familias están pidiendo no enviar a sus hijos y hacer los trabajos desde la casa. Y también está la probabilidad, porque ya hay algunas regiones de España que han sido cerradas, donde allí los territorios, por su grado de prevalencia de la enfermedad, han tenido que volver a la reclusión, que hasta ahora es el único método efectivo que se cuenta para evitar los contagios, el distanciamiento social y el uso de medidas profilácticas. Por eso es muy importante también llevar educación a la familia. La educación es la principal política de salud preventiva hoy. Recordar que el distanciamiento social, que los usos de instrumentos que permiten la profilaxis, es decir, la mascarilla, el lavado de manos, son elementos que no pueden quedar ajenos y que tienen que ser conocidos por todo el personal del sistema educativo y también por los estudiantes, para que puedan incluso ser estos quienes lleven esa práctica a sus hogares. Ya por último y brevemente, quisiera que nos diga cómo debería ser el retorno presencial a las clases, porque debemos ir planteándonos eso, porque no todo el tiempo vamos a permanecer en la situación en que estamos. Se habla de burbujas y se habla también de clases semipresenciales, turnos, dividir los niños. ¿Favorece esto, Educa? Sí, totalmente. Educa ha presentado una propuesta de protocolo al Consejo Nacional de Educación, donde están varias de las recomendaciones que tú dices. El concepto de burbuja es el que se ha desarrollado en el mundo. ¿Qué quiere decir esto para que los televidentes nos entiendan? Es un grupo de estudiantes que se mueve siempre juntos entre ellos, pero que no comparte espacios ni tareas con otros para que el riesgo del contagio se vea reducido. La educación híbrida, la complementariedad entre lo que ocurre en la casa y lo que ocurre en el centro educativo llegó para quedarse. La tecnología se ha impuesto, va a haber un compromiso muy fuerte del Estado por poder proveer de un dispositivo a cada estudiante y a cada docente y de conectividad. Entonces es muy probable que se tenga que trabajar con menos volumen de estudiantes en cada centro educativo y probablemente también y esto es lo importante para considerar, tener muy claro y analizar muy bien la forma en que la enfermedad se está desarrollando en determinados territorios. En aquellos en donde la enfermedad está en niveles altos, no estará permitida la presencialidad. En donde hay control, sí, pero esto no debe impedir que los estudiantes igualmente aprendan. Bien, muchas gracias. Darwin Caraballo, quien es director ejecutivo de Educa, nos ha acompañado en esta ocasión para hablarnos sobre todo este panorama que nos ha planteado la pandemia específicamente en el sector educativo. Muchas gracias, Darwin. A ustedes.